Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a ver la unidad 1 del tema, que es unidades de medida y metrología. Hoy veremos qué son las magnitudes físicas y unidades de medidas, pero desde el punto de vista de una visión histórica. Es decir, este va a ser una introducción al tema que veremos más adelante, que son exactamente las unidades medidas, y después posteriormente veremos las transformaciones de las unidades de medida. Aquí vamos a ver el origen de las unidades de medida inglesas y del sistema internacional de unidades y la necesidad que hay de tener un sistema de medida correcto. Para empezar, vamos a empezar con un personaje que va a ser un amigo, que vamos a llamarlo el cavernario. El cavernario camina diariamente y observa siempre un árbol muy alto. Él lo ve y se lo comunica a su amigo Picapiedra. Mira, me encontré un árbol alto. Pero su amigo Picapiedra no entiende qué alto es. Aquí faltan datos, pero no lo entiende. El amigo cavernario quiere sembrar. Ve 4 puntos de referencia, traza una poligonal y quiere sembrar en una cierta área. Se lo comunica a su amigo Picapiedra y él no entiende tampoco de qué tamaño es esa área. Solamente dice que va a sembrar en una cierta área, pero no entiende de qué área está hablando. El amigo cavernario hace un viaje durante un cierto tiempo y llega a un cierto lugar. Se lo comunica a su amigo Picapiedra, pero él tampoco entiende sobre tiempo ni distancia. Finalmente, el cavernario tiene un rebaño de vacas. Observa la vaca y le dice la masa de cada vaca, que está muy gorda, pero el amigo Picapiedra dice que está muy flaca. Le dice que tiene 4, pero él dice, ¿4 qué? Aquí falta datos para poder interpretar lo que él comunica. Para poder comunicar el resultado de una observación, la propiedad de un objeto o un fenómeno, necesitamos conocer la magnitud física que queremos comunicar. Esta magnitud física viene relacionada, o como veremos más adelante, con un número y con una unidad. En el caso del tamaño del árbol, la magnitud física relacionada es la longitud. En el caso del área, también la unidad física relacionada es la longitud. Y cuando hizo el viaje, la distancia recorrida está relacionada con la magnitud, que es longitud, y la otra, que es el tiempo. Al hablar de las vacas, sería la masa, que es la otra unidad de medida, la otra magnitud física relacionada cuando queremos comunicar algo. Así, entonces podemos decir que hay 3 magnitudes físicas básicas, que es el tiempo, la longitud y la masa. Son las 3 magnitudes físicas que se llaman magnitudes físicas básicas. Eso lo vamos a ver más adelante y lo estudiaremos más a fondo. Entonces, para poder comunicar una magnitud física tenemos que medir. ¿Qué es medir? Es relacionar una magnitud con otra del mismo tipo. Si vamos a medir una longitud, no podemos comparar con una masa. Si vamos a medir tiempo, no podemos comparar con una longitud. Entonces, ¿qué hacemos? Si estamos en la edad de los cavernarios, tenemos el árbol, y para poder comunicar el tamaño del árbol sin tener una unidad ya definida, medimos con una lanza y con 2 lanzas. Podemos ya comunicar ahora y señalar, para que nos comprendan, que el tamaño del árbol son 2 lanzas. Aquí hay 3 conceptos, que es la magnitud relacionada, que es la longitud, hay un número y una
unidad de medida. Entonces, para expresar correctamente una magnitud necesitamos un número y una unidad de medida. Así, él puede decir que el árbol tiene un tamaño de 2 lanzas. Ahora, luego para medir longitudes, al principio de la historia, se utilizaron las unidades antropométricas. ¿Qué son las unidades antropométricas? Son unidades de medida que se fundamentan en la comparación con partes del cuerpo humano. La unidad básica, la unidad más utilizada entre nosotros es la cuarta o el palmo. Podemos medir 2 palmos, 3 palmos, 4 palmos. Otra unidad es la pulgada, que es el ancho del dedo pulgar. Y el otro es el pie. Parece mentira, pero las unidades que se fundamenta el sistema inglés o el sistema imperial son en las pulgadas y el pie, es decir, en unidades antropométricas. Veamos un ejemplo. Queremos medir la longitud de esa barra. ¿Cómo hacemos? Podemos medimos un palmo, medimos 2 palmos y luego el resto serían 2 pulgadas. Y expresamos correctamente 2 palmos más 2 pulgadas. Todavía no tenemos un sistema que nos relacione matemáticamente para poder sumar o restar o multiplicar estas unidades de longitud. Por eso es que estamos todavía en la prehistoria. Vamos a medir otra longitud de otra barra, que sería un pie, 2 pies, 3 pies. Entonces la longitud de esa barra serían 3 pies. Y 3 pies yo lo puedo llamar una yarda. Una yarda equivale a 3 pies. Exactamente 3 pies. Otra de las unidades utilizadas para unidades antropométricas, aparte de la pulgada, el palmo, es el codo. Está también la braza, el pie y el paso. Esas son unidades antropométricas que también nosotros utilizamos, se utilizan también en caso de emergencia de no tener ningún otro instrumento de medida. Vamos a ver ahora el codo. Exactamente el codo. El codo fue el origen de las unidades de longitud. Pero el codo, ¿de quién se utilizaba? El codo se utilizaba el codo del faraón. Teníamos el faraón. Ese sería un patrón de medida, el codo del faraón, que es la longitud que hay desde el codo, la punta del codo, hasta el dedo medio de la mano. Con eso hacemos una barra y esa sería la unidad de medida. Ya podemos medir, no vamos a llevar al faraón a medir con el codo, pero sí tenemos una copia del patrón de medida. Y esa unidad de medida es la que se va para todo el reino, en este caso de los egipcios. Aquí tenemos lo que queda uno de los patrones de medida o la unidad de medida del codo del faraón. Ahora, ¿para qué se utilizaba el codo del faraón? Para exactamente construcción de las pirámides. Pero había un pequeño problema, de que cada vez que moría un faraón había que tomar otro patrón de medida. Y es por eso que las pirámides, y una gran parte de las pirámides, tienen diferentes medidas. ¿Por qué? Porque cada pirámide estaba hecha en base al codo del faraón. Otra de las unidades que se utiliza en la Biblia, fíjense en el Éxodo, que Moisés tiene que construir un tabernáculo, es en donde guarda el candelabro de oro y el arca de la alianza. Entonces, en Éxodo le dice: harás un tabernáculo con 10 cortinas de lino, pero en el segundo párrafo dice: la longitud de una cortina es de 28 codos y la anchura de la misma cortina es de 4 codos. Muy bien, todas las cortinas tendrán una misma medida. Ahora, ese es el codo de quién. Ese es el codo de quien Dios le dice a Moisés: tú vas a hacer esto
28 codos y con 4 codos, pero ¿el codo de quién? Ya sabemos que es el codo de Faraón, ya que Moisés viene de Egipto. Entonces, históricamente, el codo de Faraón es la primera unidad de longitud que se tiene referencia en Egipto. En una parte de la Biblia, en el Deuterónimo, dice: tendrás un peso justo y exacto, e igualmente una medida justa y exacta, para que se prolongue tu día en la tierra de Yahvé. Eso dice Deuterónimo. Sí, hay que tener un peso justo y un peso exacto para realizar actividades comerciales. Pero en el año 1354 en España, don Alonso Segovia dice: igualdad de los pesos y medidas en todos los pueblos, ya que todos los pueblos, que eran varias comunidades españolas, ninguna tenía medidas en común. Pero ahora viene una pregunta: ¿cómo se hace la unidad de medida? Vamos a empezar por la más básica, que es el pie. Se busca un pie como patrón, se hace una copia del pie, del patrón, que sería el pie, y luego se hace la unidad de medida. Esta es la unidad de medida. Ya no vamos a caminar para medir una barra. Por ejemplo, esta barra mide 3 pies, sino ya tenemos la unidad de medida que realizamos con el patrón pie. Tenemos un pie, 2 pies y 3 pies. Fácilmente ya ese sería nuestro instrumento de medida en base a un pie. Pero uno también viene otra pregunta: ¿qué patrón se utiliza del pie? Tenemos que buscar el patrón, hacer la copia y hacer nuestro instrumento, nuestra unidad de medida. ¿Qué buscamos? Buscamos un pie bonito, buscamos una pata peluda, o buscamos un pie estándar. Uno de los 3 pies son de los que nos van a lograr hacer la unidad de medida. Ese problema lo resolvieron los romanos. El pie romano es la medida del pie de la diosa Juno. Ellos tienen una diosa llamada Juno, en la cual habían varias estatuas regadas por toda Roma, y el pie, como era hecho de una misma copia, ese era el pie que utilizaban los romanos, que llamaban el pie romano. Ese pie romano, esa es la longitud que ellos tenían, lo dividían en 12 pulgadas. Y a partir de aquí tenemos la primera transformación de unidad. Un pie es igual a 12 pulgadas, que sería un foot igual a 12 inches, y aquí está cómo se establece la nomenclatura. Si comparamos ahora con una cinta de medir basada en pies y pulgadas, fíjense, tenemos que 12 pulgadas equivale a un pie. Es decir, el origen del pie y la pulgada son de origen romano. Una vez que terminó el Imperio Romano, llegaron más reinos, se dividió Europa y toda la historia, pero ¿el pie es de quién? Porque ya la gente no creía en la diosa Juno. Había que utilizar el pie de cada rey de la zona, o de su país en ese caso. Pero diferentes reyes tienen diferentes pies. Entonces no es lo mismo el pie romano que un pie carolingio. No son los mismos. Y eso viene un problema cuando todas las medidas deben poseer una tolerancia y deben resultar todas iguales. Si yo mido una cuerda en un estado, tiene, por ejemplo, que mida 10 pies, tiene que medir 10 pies en el otro estado. Pero como cada pie era un pie de un pie diferente, a partir de ahí hay un pequeño problema de las cuentas y sobre todo la economía que se mueve en ese entonces. Ahora, ¿qué pie vamos a alcanzar? Será la del imperio de la época.
Entonces, el imperio de la época fueron las unidades inglesas, que fue el imperio británico, y a partir de aquí nacieron las unidades imperiales o unidades inglesas. Y tomaron como patrón, empezaron a tomar como patrón el pie de Enrique VIII. Él fue el que dio inicio a el pie. Entonces hay una plaza en Londres donde se puede ubicar los patrones. La yarda británica, ese es el patrón que tienen. Tienen un patrón de 2 pies, un pie, 6 pulgadas y 3 pulgadas. Si uno tiene dudas para un comerciante, no, yo te vendí una tela y esta mide 4 pulgadas, perdón, 4 yardas, ahí está el patrón y se miden las 4 yardas. Ese es para ser justo. Y ese va a ser en todo el imperio británico. Pero resulta que los franceses no eran del imperio británico. Ellos tenían una unidad de longitud francesa antes de la revolución, el llamado toise, que era la del emperador Carlomagno. Ellos no tenían, acuérdense, ellos no tenían el pie, sino el toise. Claro, había la equivalencia y la transformación entre el toise y el pie británico. Pero ellos tenían el toise. Acuérdense bien esta palabra, toise, porque a partir de aquí van a definir el metro. Llegó la Revolución Francesa, abajo la monarquía, y ese es borrón y cuenta nueva con las unidades. Se hizo a partir de aquí la definición de una unidad de longitud llamada el metro. El metro fue creado en Francia y ese es un concepto. El metro no existe, ese es un concepto. Entonces, el concepto es metro, que viene de la palabra metre, que es unidad. Entonces, el metro es una unidad de medida y es la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano. Es decir, 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano es un metro, o decimos también lo contrario, que un cuarto de meridiano mide 10.000 metros. Si podemos medir la longitud del meridiano que pasa por Barquisimeto entre el Ecuador y el Polo Norte, que es el cuarto de meridiano, lo dividimos con una unidad cualquiera, lo dividimos entre 10.000, nos da exactamente un metro. Esa es una unidad, vamos a llamarla una unidad universal, ya que en cualquier parte del mundo se puede medir. Perdón, se puede determinar. ¿Cómo se midió el metro? Vamos a ver una pequeña historia para que vean que eso no se salió de la nada. Mucha gente también creen que sale de algo. Vamos a ver, está el planeta Tierra, está el polo norte y el polo sur. Ubíquense en el planeta Tierra. Aquí arriba está el polo norte y aquí abajo está el polo sur. Trazamos la línea del Ecuador, y trazamos un meridiano, que es una línea imaginaria que va desde el polo norte hasta el polo sur y luego del polo sur al polo norte del lado contrario. Ese sería un meridiano. Es una línea que va de polo a polo, que cruza el Ecuador. Y un cuarto de meridiano exactamente va desde el polo norte hasta el Ecuador, o del polo sur hasta el Ecuador, pero la definición original del metro es del polo norte o del polo sur. Cuando se hizo la Revolución Francesa, se definió el cuarto de meridiano y se decidió que tiene que ser por París, el meridiano que pasa por París. Y ese meridiano, como repito, va desde el polo norte hasta el Ecuador y tiene que pasar por el observatorio de París. Esa es una de las pequeñas razones por la cual el Imperio Británico no tomó el metro, porque se creía que iba a ser el cuarto de meridiano que iba a pasar exactamente por el meridiano de Greenwich, y no, como los revolucionarios, contrarrevolucionarios, tiene que ser por París. Ahora, ¿cómo midieron esa longitud?
Acuérdense que ellos tienen el toise, ellos no tienen el metro, todavía no existe. Ellos van a medir en toise la longitud desde el Ecuador hasta el Polo Norte. Se hicieron varios intentos, entonces se hizo el siguiente arte matemático. Se buscó la longitud entre la ciudad de Barcelona, ubicada en España, y la ciudad de Dunkerque, exactamente al norte de Francia, que son 10 grados de meridiano. Luego hicieron unos cálculos para allí y para acá, eso fue unos cálculos que duró varios años, y luego de esa medición resultó que un cuarto de meridiano resultó 5 millones, un poco más de 5 millones de toises. Exactamente aquí está el número. Acuérdense que ellos tienen es el toise, ellos no existen el meridiano, pero definen el metro. Dicen que un cuarto de meridiano son 10 millones de metros. A partir de ahí, haciendo una cuentica, una regla de 3, si un toise equivale, si 5 millones de toises equivalen a 10.000 metros, ¿cuánto equivale un toise? Entonces el toise equivale a 1,94904 metros. Pero a mí me interesa lo contrario. Un metro equivale a 0,513243 toises. Eso es lo que yo hago. ¿Qué se hizo? Ya tenemos la definición del metro. El cálculo, y ahora me toca hacer el patrón de medida. El patrón es la Tierra, fíjense, es la Tierra, eso quiere decir que la unidad de medida puede realizarse en cualquier país, y hago una barra, esa es una barra de platino, que mide exactamente 0,513243 toises. Esa fue la barra que se hizo como unidad de medida, pero a esa unidad yo la voy a llamar metro. Entonces, la nueva unidad de medida del sistema métrico decimal es el metro. A partir de ahí se hace la definición de masa, y a partir de ese momento de la Revolución Francesa se empiezan a trabajar con decimales. Acuérdense con el pie romano, un pie romano son 12 pulgadas, pero esta vez con el metro yo digo que son 100 centímetros. 0,01 metros equivale a 100 centímetros. Y esa es una de las pequeñas diferencias que hay entre las unidades inglesas, que trabajan con unidades antropométricas, y las unidades del sistema métrico decimal se hacen con decimales, se trabajan con decimales. Después del sistema métrico decimal, a mediados del siglo XX, cambió al sistema internacional de unidades, que nosotros lo conocíamos en el pasado como el sistema MKS. Ahora se llama Sistema Internacional de Unidades. Venezuela asumió al Sistema Internacional de Unidades y es obligatorio, es una ley de la Ley de Metrología, en la cual es obligatorio el uso del Sistema Internacional de Unidades, a no ser que el equipo de medición o el producto que se está elaborando, que se elaboró, sea de afuera. Ahí sí se puede tolerar en otras unidades. Bueno, entonces finalmente la otra clase que vamos a ver la transformación, cómo se hace la transformación entre las unidades inglesas y las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Cómo pasar de metros a centímetros, metros a kilómetros, de acres a hectáreas, para poder relacionar con otros países. Muy bien, bueno, hasta luego.